Buenos días, sean bienvenidos a nuestro devocional en la Iglesia Bautista del Tural. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, hermanos, y vamos a comenzar. Para comenzar, quiero que pensemos en una persona cualquiera, en cualquier persona, en nosotros mismos y en la forma en la cual nosotros nos conectamos con el mundo. No a través de Internet, sino con el mundo y el entorno que nos rodea, con nuestra realidad. Nosotros comprendemos el mundo a través de nuestros sentidos, iniciando por la audición. La audición, que es todo el sonido que nos llega a nuestros oídos, por el cual escuchamos, aunque bueno, también podemos sentir las vibraciones y el sonido a través de nuestro tacto. También lo que vemos. Por medio de nuestros ojos analizamos y comprendemos el mundo. Nuestro cerebro le da una gran importancia a lo que vemos. Es uno de los sentidos más importantes, pudiendo afectar incluso el gusto cuando nosotros vemos algo característico, que es el otro sentido que nosotros podemos tener, que es el sentido del gusto, el de saborear, el de hallarle el gusto a las cosas, la degustación, el olfato y también el sentido del tacto. Todos estos sentidos que están en nuestro cuerpo nos permiten interactuar con la materia, con las cosas que nos rodean. La materia es todo aquello que podemos tocar y la forma en la que esto que podemos tocar interactúa con nosotros. Lo que podemos tocar, podemos ver, podemos escuchar, podemos sentir, ya que interactúa con nosotros de diferentes maneras. Nosotros nos relacionamos con el mundo a través de nuestros sentidos. Ahora, cuando nos enfocamos solamente en los sentidos, podemos llegar a la corriente que ganó muchísima fuerza en el siglo XVI, el materialismo, que en resumidas cuentas, como forma de pensamiento, consiste en pensar que todas las cosas que existen están compuestas de materia exclusivamente, y que el mundo, la vida, todas sus interacciones, la conciencia, son simplemente conexiones o interacciones complejas de la materia. Pero en resumen, todo cuanto existe estaría hecho de materia y se explicaría a partir de la materia, a partir del mundo físico. Fuera de este grupo de elementos que componen lo que se conoce como materia, no existiría nada más. Pensar en algo que exista por fuera de la materia que compone el universo sería totalmente ilógico. Este pensamiento toma muchísima fuerza, demasiada fuerza, desde el Renacimiento, caló en la mente de la humanidad y permanece allí, afectando las ciencias, la economía, todo lo social y lo político, bajo la premisa de que todo cuanto existe es materia. ¿Pero es esto cierto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a este pensamiento? ¿De verdad todo lo que existe es aquello con lo cual podemos interactuar de forma física o hay algo más? Vamos a orar y comenzamos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día. Te pedimos, Señor, que seas tú mostrándonos en tu palabra, Señor, tu verdad y podamos conocerte un poco más, Señor, a través de ella. Ayúdanos el día de hoy y dejamos todo en tus manos, en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Entonces repasemos. Dios crea el mundo y todo lo que en él hay. En el sexto día crea al hombre y el hombre al llegar al mundo comprende que hay cosas físicas. Comprende que pues las frutas son físicas, la tierra es física, los árboles son físicos y muchas cosas son físicas. Pero luego de Génesis 1.1 viene Génesis 1.2 y en Génesis 1.2 nos dice lo siguiente. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra espíritu es la primera vez que se menciona en la Biblia, igual acabamos de empezar la Biblia, pero nos da la idea, y en toda la Biblia vamos a ver que hay algo más allá de la materia, hay algo más allá de lo que podemos ver y de lo que podemos tocar. La Biblia nos enseña, más adelante lo vamos a ver con más detalle, que nuestros sentidos, todos nuestros sentidos, los sentidos en los cuales confiamos al momento de tomar decisiones, al momento de movernos, de caminar, son sentidos limitados y que la materia que nosotros vemos no lo es todo. Existe un mundo espiritual, entes espirituales, cosas espirituales como lo menciona la Biblia, y también Dios es espíritu y tenemos al Espíritu Santo. El día de hoy vamos a ver la introducción a la neumatología bíblica, que es la doctrina del Espíritu Santo o de las cosas espirituales, pero es necesario que hoy hablemos de lo invisible, de lo espiritual, y para iniciar quiero que vayamos a Colosenses 1, 15 y 16.
que dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, refiriéndose a Cristo. El pasaje nos deja claro que hay dos grupos: lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Siendo lo más importante de lo que no podemos ver, a Dios mismo nos dice que Dios es invisible, que no lo podemos ver, y también que dentro de las cosas invisibles hay cosas creadas, al igual que dentro de las cosas visibles también hay cosas creadas. O sea que hay cosas creadas visibles y hay cosas creadas que son invisibles. También nos menciona que hay cosas en la tierra y hay cosas en el cielo. Y analizando y estudiando toda la Biblia veremos que las cosas que están en el cielo son las invisibles y las cosas que están en la tierra son las visibles. Ahora, esto nos deja muy claro que cuando tenemos un enfoque materialista, o el enfoque materialista nos muestra que la materia lo es todo y no, sabemos que con la materia no está completo, y más teniendo presente que no solamente le hace falta lo espiritual, sino que lo físico proviene de lo espiritual, siendo Dios creador de todo cuanto existe, y además él mismo lo menciona, él es espíritu. Entonces aquí estaríamos nosotros parados en un mundo físico, rodeados o imbuidos dentro de un mundo espiritual. Ahora, en el mundo espiritual habitan seres espirituales. No me voy a centrar mucho a hablar de eso en este momento, solo quiero que sepas que la Biblia los menciona. La Biblia menciona que hay seres espirituales, que son los ángeles, y también hay seres espirituales, que son los demonios. Como ya mencionábamos en el pasaje anterior, que hablamos de que Dios es invisible, también podemos observar Juan 4:24, que nos dice directamente que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora bien, hay un pequeñísimo problema. 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el problema consiste en que todos somos naturales, es decir, no podemos discernir las cosas que son espirituales porque no tenemos ese discernimiento espiritual. Somos personas naturales, somos hombres naturales. Para poder discernir las cosas espirituales necesitamos que nuestro espíritu reciba la influencia del Espíritu de Dios. Este discernimiento que da el Espíritu, simplemente no podremos nunca comprender las cosas espirituales. Ahora, ¿por qué son importantes las cosas espirituales? O sea, ¿por qué le debemos prestar importancia? Bueno, pues vayamos a una línea del tiempo y dibujemos en nuestra línea del tiempo lo siguiente. En este puntico estaríamos nosotros y podemos mirar hacia el futuro la cantidad de años que querramos. Sin importar lo que ocurra, nuestro mundo material, nuestro mundo físico, va a desaparecer. La Biblia nos dice que va a ser destruido. Tiene fecha de vencimiento. El mundo tiene fecha de caducidad. El mundo será destruido por fuego. Eso nos dice la Biblia. Entonces la materia que conocemos dejará de existir. Ahora bien, tú puedes decirme, bueno, pues eso puede pasar en miles de años, cientos de años. No creo que pase pronto. A mí no debería eso afectarme. Pero bueno, entonces analicemos nuestra situación individual. Nosotros también tenemos fecha de vencimiento. No viviremos para siempre. Nuestro cuerpo físico y material sacará la mano, como se dice popularmente. Moriremos. Tan pronto ocurra la muerte, tan pronto haya el juicio, como ya hemos visto en otros videos que te voy a dejar en las tarjetas, tan pronto nosotros morimos, como seres humanos, tenemos que enfrentar un juicio. En el juicio se nos juzgará conforme a lo que hayamos hecho en el mundo, conforme a lo que hayamos hecho durante nuestra vida. Lo que hagamos en esta vida depende de lo que nosotros hayamos comprendido de lo que Dios dice. La cuestión es que solo podemos aprender lo que Dios dice de forma espiritual, como ya hemos visto, porque este es conocimiento espiritual que solo puede ser discernido de forma espiritual. Podríamos decir entonces que nos juzgarán según nuestra espiritualidad. Y esta espiritualidad solo puede provenir de la comprensión de las verdades bíblicas. Y la verdad bíblica que debemos comprender es el Evangelio de la salvación. Si comprendemos el Evangelio de la salvación, podremos decir que aun cuando nuestra vida tiene fecha de caducidad en la tierra, nuestro destino es eterno. Seremos hallados inocentes en el juicio, y entonces lo que ocurrirá es que al momento de que nuestra vida termine en la tierra
y al momento de ser juzgados, ya no enfrentaremos el destino que enfrentará este mundo, que es ser destruidos por fuego, sino que estaremos con Dios mismo. Todo esto solamente es posible a través del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. De esta forma, Él ha pagado el castigo por nuestro pecado, nos ha dado perdón, nos ha dado la justicia de Dios y además nos ha dado la capacidad de comprender las cosas espirituales, poder tener una vida santa y perfecta, y nos ha dado al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces es importantísimo comprender que somos espirituales solamente gracias a Cristo. No hay otra forma de que una persona llegue a ser espiritual. No hay otro camino. La espiritualidad no es un músculo que se desarrolla de diferentes formas. No es meditar, no es hacer cosas buenas, no es repetir palabras, no es hacer mantras, chakras, cualquier cosa. No, la espiritualidad es la conexión del ser humano con Dios y solamente es posible en Cristo. Sí, no hay otro camino, no hay otra forma. En nuestros días se vende, se ofrece, el mundo ofrece una espiritualidad barata que consiste en reconocer que existe un ser superior y que mientras tú te sientas bien acá haciendo algún tipo de actividad o intentando fluir con fuerzas místicas o el universo, podrías desarrollar espiritualidad. Esto no es cierto, esto no es cierto, la Biblia no dice esto. Creer que Dios existe no es suficiente. El versículo que estamos mostrando en pantalla dice: ¿tú crees que Dios es bueno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 10:19 es una respuesta clara a la mentira que podemos llegar a creer de que solamente sabiendo que existe un Dios es suficiente para desarrollar espiritualidad. La Biblia nos deja muy claro cuál es el proceso. Vayamos a Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces la Biblia es clara, no solamente basta con creer en Dios, sino que nosotros, que vivimos en pro de la injusticia, que caminamos hacia la injusticia, Dios nos da el mandato a todos los hombres en todo lugar de que nos arrepintamos, de que hemos esta vida injusta. ¿Y qué significa arrepentirse? Significa un cambio total de dirección, un cambio opuesto, pasar de ser injustos a justos. Arrepentirnos es reconocer que somos pecadores y solamente a través del sacrificio de Cristo podemos ser declarados justos. Entonces, una vez somos espirituales, una vez ya tenemos vida espiritual, podemos ser llamados cristianos, podemos ser llamados hijos de Dios. Pero, ¿puede existir el cristiano materialista? ¿Puede haber un cristiano que se enfoque en lo material? Realmente no, es una contradicción, ya que el cristiano, o para ser cristiano de por sí, debemos tener un enfoque espiritual. Para ser un cristiano verdadero hay tres cosas importantes. Lo primero es haber escuchado el Evangelio. ¿Sí? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tenemos que haberlo escuchado. Luego en nuestro corazón este Evangelio debe ser entendido, lo cual nos debe llevar al arrepentimiento, que proviene del discernimiento espiritual, la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos permite entender estas cosas. Si hemos entendido el Evangelio, comprendemos que lo espiritual es más importante que lo material. Lo material es menos importante en la vida del creyente que en la vida de un incrédulo. Un incrédulo puede darle importancia a lo material, pero nosotros como creyentes no deberíamos darle tanta importancia, no más que la espiritual. Como hijos de Dios, lo material existe, es real, pero no debe ser tan importante como lo espiritual. Nuestro enfoque debe ser meramente espiritual en cada acción que tomamos. Entonces debemos analizar nuestras prioridades, nuestras metas. En el enfoque material, ¿qué estamos buscando? ¿Casa? ¿Carro? ¿Beca? ¿Estamos pensando en nuestro retiro? Tenemos metas materiales, a veces son fáciles de establecer, ya que es lo que podemos ver, lo que podemos compartir y mostrarle al mundo. Pero, ¿y en nuestro enfoque espiritual, o sea, en nuestra vida espiritual, cuáles son nuestras metas? ¿Tenemos metas espirituales? Si decimos que para el Hijo de Dios es más importante lo espiritual, ¿dónde están nuestras metas espirituales? ¿Qué esperamos en lo espiritual? ¿Cuál debería ser nuestra meta? La verdad es que como hijos de Dios muchas veces olvidamos establecer metas espirituales y simplemente dejamos que las cosas pasen sin tener un objetivo o una meta.
¿Cuál podría ser nuestra meta número 1 a nivel espiritual? ¿Cuál debería ser nuestra meta a nivel espiritual? Recordando que lo espiritual no es visible, o sea, lo espiritual no es alimentar el ojo ni nuestro ego. Lo espiritual no es visible, no se puede ver. ¿Listo? O sea que nuestras metas espirituales van enfocadas en cosas o acciones que no necesariamente sean visibles para el mundo, que es opuesto al enfoque materialista. Nuestras metas espirituales deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Las metas espirituales deben ser vivir en el Espíritu. Vivir guiados por el Espíritu Santo y compartir esta espiritualidad verdadera con el mundo. Compartir al Espíritu Santo con el mundo por medio de la predicación del Evangelio a todas las naciones. Este debería ser el enfoque o nuestra meta espiritual número 1, compartir el Evangelio con el mundo, llevar la luz al mundo. También debemos comprender que el Espíritu Santo nos guía a hacer acciones, nos da dones, nos da capacidades. Siendo Dios, el Espíritu Santo tiene una voluntad, tiene un propósito soberano para nosotros y nos guía a cumplirlo. La próxima semana, estaremos hablando un poco más acerca del Espíritu Santo, pero quería que el día de hoy entendiéramos que hay más allá afuera que lo material y que lo espiritual es más importante en nuestra vida y que por eso debemos vivir con un enfoque espiritual, dando gracias al Señor en todo y compartiendo el Evangelio. Muchas gracias, hermanos, por ver el video. Permítanme orar y terminamos. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por que tú te has fijado en nosotros y nos has dado vida espiritual, nos has dado vida eterna a través del sacrificio de tu Hijo. Gracias, Señor, te damos por el Espíritu Santo en nuestras vidas y dejamos esta semana en tus manos, en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.